liviana, no pasa nada. Ahí se queda el putazo y ya, no hay bronca. Pero si la lesión tiene que ser más profunda y pegarle al colágeno central, porque eso va a activar, ¿qué crees? A los factores de coagulación. ¿Sí vamos? Al factor 3 para darme a entender. Y entonces, fíjate bien, ahí se encuentra en ese lugar, en ese colágeno subendoterial, una cosa que se va a llamar, ya sea apúntalo, se llama para los amigos el famoso factor de von Willebrand, ¿de acuerdo? Willebrand. ¿Qué quiere decir eso? Factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand, para fines prácticos, se encuentra allí, en el colágeno que subendoterial. Por eso es que cuando se lesiona ese lugar, se activa este factor. ¿Sí me voy explicando? Es un punto importante. Ahora, vamos a verlo, es importante porque hay pacientes, fíjate bien, que tienen una enfermedad que se llama así, enfermedad de von Willebrand, ¿de acuerdo? Donde estos pacientes tienen sangrados, pero ¿qué crees? No es porque les falte un factor de coagulación, es porque su colágeno subendoterial está bien chafón. ¿Sí me explico? Es un punto totalmente diferente y les manejamos vitamina C y otras cosas para que más o menos se puedan ir atendiendo. ¿Me explico? Bueno, entonces la otra importante. Siguiente. El siguiente punto interesante es, ok, ya tengo la exposición y demás. ¿Qué sigue después? La adhesión. En la adhesión, la plaqueta literalmente tiene que llegar al sitio, ¿de acuerdo? Tiene que llegar. Y estas plaquetas, ahorita vamos a platicarlo con detalle, se van a unir justamente estas plaquetas por unas moléculas que vamos a platicar con detalle que van a permitir que se adhieran al sitio, ¿vale? En el siguiente punto, que sería la activación, fíjate, la adhesión nada más es el adjunto, ¿eh? En la activación, el resumen es este. Es una plaqueta que es así y de repente la plaqueta alcanza a tener ciertas prolongaciones. ¿Me explico? Eso es la activación. Es decir, cambia su morfología para que el hoyo que tenga allí, la plaqueta lo pueda tapar. ¿Sí me voy explicando? Se puede agarrar de todas las esquinas. ¿Y qué crees? En esta activación pasan dos cosas. La primera es que la plaqueta modifica su forma y la segunda es que hay una liberación de qué cosa? De los gránulos, ¿no? Hay una liberación como tal de los gránulos. Y esos gránulos, ¿qué crees? Van a ser muchos gránulos importantes. Los que más me interesa que tengamos en el lugar son dos preciosos. El primero se llama ADP y el segundo se llama tromboxano A2. Y ustedes, porque ya son expertos, ya saben dónde viene eso, ¿cierto? Se libera. Y entonces, ¿cuál es el punto? Fíjate bien, está bien poca madre esto. En ese momento, se junta el ADP y el tromboxano A2 como moléculas estimulantes, ¿sí? Para que se puedan producir unos elementos bien importantes. Es decir, vamos a expresar nuevas proteínas con estos dos. Estas proteínas, como tal, que se van a expresar, van a ser justamente en dónde? En la membrana de quién? De la plaqueta, ¿de acuerdo? Tiene un nombre como para que me dejes de hablar, Geraldine, ¿no? Como para que digas, ya no le voy a hablar a esta nunca en la vida. Pues voy a poner una plaqueta aquí y pongo otra plaqueta aquí. Y estamos hablando las proteínas que se ponen en la membrana. ¿Sí me explico? Esta proteína que tenemos allí se va a llamar así. Ponle así. El nombre correcto se llama integrina alfa 2 B beta 3. ¿Ves? Me va a dejar de hablar. Integrina alfa 2 beta 3. ¿De acuerdo? Alfa 2 B beta 3. ¿De acuerdo? B de burro, beta 3. Pero no, ustedes y yo no lo conocemos así, ¿no? En los libros lo conoces así. Son realmente dos moléculas. Se llama así GP, que quiere decir glucoproteína, ¿no? GP, 2B, glucoproteína 3A. Ese sería el nombre que recibe. Donde la parte GP, ¿no? Es conocida como la parte alfa 2B, ¿de acuerdo? Y la parte que llamamos GP3A, ¿no? O glucoproteína 3 es la parte conocida como beta 3 para fines prácticos. A ver, ¿a qué voy con esto? Vámonos a puntos básicos. Lo que estoy dando a entender es que la membrana, en español, es como si sacara un bracito precioso, un bracito. ¿Me expliqué o no? ¿Se acabó? ¿Y qué crees? Esta integrina alfa 2B beta 3 o glucoproteína, como haciendo los libros, glucoproteína 2B 3A, que es un complejo, integrina, que es una proteína transmembranal,
se va a expresar, ¿no?, en todas las plaquetas. ¿Y qué crees? Van a unirse a una cosa que se encontrará aquí volando, que se va a llamar, mi amigo, el fibrinógeno. Es decir, van a intentar a través, fíjate qué importante, a través de que la plaqueta libera, ¿qué? Regresamos al punto, ojos acá. La plaqueta que libera ADP y tromboxano, ¿qué? A2, se modifica la membrana de la plaqueta y eso hace que saque bracitos y esos bracitos peguen el fibrinógeno circulante y entonces todas con todas empiezan a pegar bien durísimo. ¿Sí me voy explicando o no? ¿Más o menos? Es decir, la propia formación de ADP y tromboxano A2, ¿qué crees? Van a hacer que se forme fibrinógeno, perdón, van a hacer que el fibrinógeno circulante se adhiera a ellas y en ese lugar, en lugar de tener, por ejemplo, en el sitio de lesión, tenemos una plaqueta, ¿qué crees? Tenemos un chingo de plaquetas y todas unidas entre sí por el fibrinógeno que tiene alrededor, porque una expresó su integrina y pegó fibrinógeno y luego pegó otra con otra con otra y se pegaron todas hasta que taponearon. ¿Me expliqué más o menos? ¿Sí se entendió hasta aquí, presos? ¿Sí, en serio? No, ¿Sí, de verdad? ¿lo podría volver a repetir? Claro que sí, no pasa nada. A ver, estamos en el tema de que la plaqueta se va a activar. Entonces la plaqueta, es morfología normal, pasa a tener una morfología, llamémoslo así, como forma de pulpo, porque tiene un hoyo. Entonces, si tengo un hoyo, si tengo un vaso sanguíneo y tengo un hoyo, si una plaqueta llega en forma de círculo, dice, pues no voy a poder pues cerrarlo, pero si me hago como así, a lo mejor sí puedo agarrarme de cada extremo y empezar a taponearlo. ¿Me explico? Por eso se modifica, como para intentar agarrar como los extremos del hoyo, para darme a entender. Y el segundo paso de activación era liberación de ADP y tromboxana 2. Estos dos van a ser quimioatrayentes y van a modificar la membrana de la plaqueta. Esta membrana, que ya de por sí estaba modificada, va a generar una modificación más para que pueda agarrar el fibrinógeno, que vamos a verlo así, fibrina, para que me entiendas. El fibrinógeno es la parte inactiva, pero van a tratar así que ese fibrinógeno se pegue para que se forme una malla de fibrina, ¿sí me explicó? Y de alguna manera se tapone. Pero el dato importante es que esto activa una plaqueta, pega fibrinógeno y ese sirve para pegar a otra plaqueta. Y ese pega a otra y luego a otra y a otra. Y entonces por eso acaba en esto. Acaba en que se forma un tapón plaquetario, ¿no? Muy rápido, regularmente. Y es un tapón que como no tiene no tiene una fibrina real, es fibrinógeno realmente, pues se puede deshacer rápidamente. ¿Sí me explico? Si el paciente se lo quita, se lo rasca, se le quita. Vamos a verlo así. Si el paciente hace algún movimiento, algún ejercicio fuerte, se lo puede quitar. O sea, no es un tapón que vayamos a llamarlo así, sea como muy fuerte. A eso que estamos viendo como tal, ¿qué crees? Se le va a llamar tromboque blanco. ¿Sí me explico? Eso sería para fines prácticos un trombo blanco. Por eso, la última etapa, que ya está más que representada, cuando ya llegan todas, ¿cómo se llama la que? La agregación plaquetaria. ¿De acuerdo? Eso sería el punto. Se agrega. Más o menos me di a entender, no sé si me expliqué. Sí. Sí, doctor. A ver, entonces la pregunta es, ya vamos los fármacos ya, a ver, fármacos ya. Todo este pinche pedo para ver los fármacos, todo este problema. A ver, fíjate bien. Vamos a ver entonces, vamos a hacer nuestro primer ejemplo de fármacos, ahora sí, y le ponemos fármacos antiagregantes. ¿Vale? Que están mal dichos, pero bueno, o antiplaquetarios, pero tampoco puede ser porque no van contra plaquetas tal cual. ¿Vale? Los antiagregantes, para darme a entender, se pueden clasificar en varios, ¿de acuerdo? El primero se pone con orden alfabético, por así decirlo, son los famosos inhibidores como tal de la COX, ¿de acuerdo? Y como ejemplo representativo de tenemos a mi amiga como tal, el ácido acetil salicílico, nombre comercial la aspirina, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a ver cómo está el mecanismo para darme a entender. Fíjate, yo te expliqué ahorita con detalle, que la fosfolipasa 2, ¿no? Para que forme el tromboxano 2, necesita tener aquí algo muy importante, que es la función de las enzimas conocidas como como las COX, ¿te acuerdas de eso? Entonces, ¿qué pasa?
en el momento en el que tú utilizas, ¿no? A este tromboxano A2, ¿no? Es un quimioatrayente, es decir, podemos hacer esta cascada un poquito más compleja. Fíjate bien, no está mal, solo un poco más compleja. Dejo el tromboxano lejos, pongo aquí mi flechita, le pongo aquí una COX, ¿me voy explicando? Y la fosfolipasa, si quieres verlo así, produce una cosa que se va a llamar, ¿quién? El ácido, ¿qué? Araquidónico. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el ácido araquidónico, cuando se metaboliza por quiénes? Por las COX, forma prostaglandinas y tromboxano A2. No sé si me expliqué. Ese esquema lo hemos visto, nada más quería yo hacerlo como la versión corta. ¿De acuerdo? Pues en el momento en el que yo inhibo a esta COX, ¿no? Ya no formo tromboxano A2 y ahí se mecanismo como tal la que es la aspirina. ¿Me voy explicando? Ahora, un dato importante. Esta aspirina depende del autor, no depende del autor. Dicen que puede hacer esta antiagregación, depende del autor, dicen por allí que entre cerca de los 80 a 300 miligramos, ¿no? Por eso ustedes conocen que esta aspirina, ¿no? Que hace este efecto antiagregante plaquetario, va a ser la aspirina que conocemos como la aspirina que protecta, que conocemos como aspirina de 100 ¿qué? Miligramos, ¿verdad? No sé si me voy a entender. ¿Sí queda hasta aquí? Ahora, fíjate bien. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo de acción de la aspirina? Pues la aspirina bloquea a la ciclooxigenasa, ¿no? No selectiva, ¿no? Pero a una dosis de 100 miligramos. No me meto con dosis de más altas, es otro tema, porque sirve para dolor, sirve para inflamación y para otras cosas. ¿Sí me explicó? La dosis que me interesa son 100 miligramos o en este caso decimos menor a 300 miligramos para darme a entender. ¿Sí vamos? Ahora, fíjate bien, los libros dicen que la aspirina tiene una actividad de tipo irreversible. Y eso es súper importante. ¿Por qué es irreversible? Bueno, es irreversible porque obviamente dijimos que no tenía qué cosa. Núcleo, ¿verdad? Como no tenía núcleo, ¿qué crees? Ya no puede volver a formar la plaqueta más tromboxano A2, ¿de acuerdo? Ya no puede porque está inhibida. Y entonces en ese momento la plaqueta va a durar el efecto de la aspirina lo que lleva la plaqueta, que puede ser de 7 a 10 días. ¿Sí me voy explicando? Lo que tú des de aspirina a un paciente de 100 miligramos es algo que le va a durar toda la vida de esa plaqueta, ¿de acuerdo? Por eso es que el efecto de la plaqueta, pues de alguna manera se va a perder, ¿no? No hay más tema con eso. ¿Sí me voy dando a entender? ¿Queda hasta aquí, compañeros? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Repito, estamos solamente los mecanismos. Ahorita vamos a detallar algunas cosas. Siguiente. Entonces tengo el primer antecedente. Número 2. Tenemos el siguiente ejemplo, que serían los fármacos. Y por favor, vamos a hacer el ejercicio. Inhibidores, ¿sí? Inhibidores del receptor P2, perdón, P2, así como los P2, Y12, ¿de acuerdo? Que son PY12 o receptores de quién, conocidos también receptores de quién, de ADP, ¿te acuerdan de eso, no? Les digo ahorita, ADP. Y es lo que me encanta, ¿no? Como ya lo vimos ahorita, ya saben a qué me estoy refiriendo, ¿cierto? Receptores P2Y12, que son los receptores de ADP o de adenosín difosfato, ¿cierto? Y tenemos aquí chingo de fármacos que queremos revisar. En el esquema, aquí lo podemos ver, mira, ve. Dijimos que este ADP, ¿no? Va a activar a su receptor que P2, Y12, ¿cierto? Entonces, estos fármacos que van a llegar a bloquear esta interacción, ¿me explico? Si la bloqueo, ya no formo nada de esto. ¿Sí me voy explicando o no? Lo bloqueo. En ese momento, igual que la aspirina, igualito, para darme a entender, igualito. Lo que tenemos son fármacos que ya no va a poder generar todo este proceso de adhesión y adiós, ¿no? No se va a poder unir la GP 2B3A, ya nada. Tenemos varios fármacos. Aquí tenemos varios que pegarles. Número 1, el más famoso como tal se llama el famoso clopidogrel, que seguramente lo han escuchado por allí. Nombre comercial, lo voy a poner si quieren los nombres. Es el famoso Plavix, ¿de acuerdo? Plavix, por si alguno ha escuchado por allí el Plavix, ¿de acuerdo? Este Plavix, no sé si ustedes lo recuerdan, viene como tal 75 miligramos, ¿no? Para que tengan el dato, clopidogrel. Tengo otro por allí que también, todos los que le voy a poner tenemos en México, ¿eh? No les voy a poner cosas que no tenemos en México. Tenemos el famoso Prasugrel, ¿de acuerdo? Prasugrel. Y en el Prasugrel es el famoso Efient, ¿de acuerdo? Efient. Y vamos a ver que este lo encontramos de 10 miligramos, ¿vale? Vamos a encontrar también uno más que hace
algo muy similar que se llama ticagrelor, ¿vale? Ese famoso ticagrelor, ¿no? Y vamos a hablar que somos el famoso Brilinta, ¿de acuerdo? Entonces, Brilinta. Y son fármacos, ¿no? Que vienen como tal de 90 miligramos, ¿no? Esos son los fármacos. Yo le digo, a ver, para darte un tip, mi estimada Diana, yo siempre he dicho así, ¿no? Estos fármacos son, vamos a llamarlo así, mucho más eficaces como antiagregantes, fíjate, Diana, más eficaces que la propia aspirina. No digo que la aspirina, aguas, no digo que la aspirina sea mala. ¿Cuál es la ventaja que tienen estos? Hacen una mayor antiagregación. Y eso se traduce clínicamente como qué cosa? Como mayor sangrado. ¿Sí me voy explicando? Y aquí va la primera justificación. Fíjate, David. Si el paciente usa aspirina, no van a suspender nada. ¿De acuerdo? Nada. Nada. Y ahorita lo voy a justificar con artículos. Pero si el paciente usa cualquiera que no sea aspirina, tenemos que hacer una suspensión. Y ahorita te voy a explicar cómo se va a hacer. ¿Sí me voy explicando? ¿Cuál será la justificación? Bueno, que la aspirina tiene menor efecto antiagregante que el propio, por ejemplo, clopidogrel. Y en algunos pacientes, ¿qué crees? Se ha hecho esta asociación donde se ha intentado unir una cosa que sería el famoso Coplavix, ¿no? El Coplavix, como tal, tiene 75 miligramos, ¿no? De clopidogrel contra 100 miligramos de ¿qué? De aspirina, ¿vale? Entonces es importante, ¿no? Este dato comentarlo, porque existe la combinación de estos dos Coplavix y el paciente, pues bueno, lo tiene. Si la gente usa prasugrel o ticagrelor, son exactamente igual que clopidogrel, ¿de acuerdo? Entonces, aguas con eso. La eficacia es mayor que los propios inhibidores de la COX. En este caso, la COX-1. Vamos a ver así tal cual, no selectivo. ¿Preciosos? ¿Me dio a entender más o menos? ¿Sí, en serio o no? Sí, doctor. Porque a veces pensamos que los pacientes tienen, por ejemplo, tenemos que suspenderlo, ¿no? He escuchado tantas veces, no, compañeros, no se suspende. Tenemos que hacer algunos ajustes de medicamentos, ¿de acuerdo? Y a ver, vamos a llegar a un punto para dar a entender esto un poquito más. A ver, ¿en quiénes vamos a ver así puntualmente? Antes, hay más antiagregantes, porque te explico, pero vamos a calcular así, indicaciones. ¿En quién se le manda realmente estos antiagregantes? Vamos a hacer un pequeño contexto, ¿vale? Primero, el primer dato que tenemos que hablar es básicamente en prevención secundaria, ¿vale? Secundaria cardiovascular y cerebrovascular, ¿vale? Aguas con eso. Es decir, el paciente que tiene un infarto, ¿no? Infarto agudo al miocardio previo, así como un accidente cerebrovascular de tipo isquémico previo también, es una indicación. ¿Sí me explico? Es un paciente que, vamos a verlo así, ¿por qué puede tener un infarto agudo? Pues porque a lo mejor tuvo allí, ¿no? Véanlo así conmigo, véanlo así. Y voy a justificar por qué la aspirina no es para primario. Fíjate bien, nena. Aquí tenemos las arterias del corazón, conocidas también como las arterias, ¿qué? Coronarias, ¿vale? Bueno, resulta que el paciente, ¿no? Cuando le das el fármaco como la aspirina, pues el fármaco viene buscando a la COX para poder inhibir a quién, al tromboxano, ¿qué? A2, ¿cierto? Pero como el paciente, Diana, fíjate bien, se encuentra que, no, pues aquí no hay nadie, aquí vive Jesús, ¿no? En mi interior, aquí no hay nadie. Bueno, en ese momento, ¿qué crees? Pues no tenía ningún efecto. Y esa aspirina se depositaba, generaba gastritis por aspirina o por ácidos en el estómago, úlceras gástricas y les iba peor. No sé si me voy explicando.
Pero en un paciente, ¿no? Que no siga a Jesús, ¿no? Un paciente que ya tuviera aquí algunas lesiones, ¿verdad? Porque tiene algunos procesos, por ejemplo, allí inflamatorios, placas de ateroma, alguna estabilidad, un paciente con algún enfermo, vamos a llamarlo tal cual así, ¿no? Me enfermito, ¿cierto? En estos lugares que estoy aquí poniendo, se existía tromboxano que A2 y se empezaban a formar qué cosa. De alguna manera esos coágulos se pegaban y se formaban trombos. ¿Sí me explicó? Y en algún momento, Diana, ¿qué crees? Se formaba así y así y así y la sangre no iba a poder pasar y se llama eso infarto agudo previo. ¿Sí me explicó? En esos momentos, ¿qué crees, Diana? Si tú sabes ahora sí, ¿qué crees? Estos fármacos que van a la COX y que van a inhibir a esta formación del tromboxano que A2, en ese momento yo quito todo este pinche asunto y lo que hago es que el flujo sanguíneo sea constante. ¿Sí me explicó? Por eso sirve para prevención de qué tipo, David? Secundaria. No me sirve para la primaria. ¿Sí me estoy explicando? Bien. Buena pregunta, Yolanda. Fíjate bien. Justamente, ¿no? Porque Yolanda lo dijo, vamos a explicarlo. El paciente alérgico a aspirina, pues, ¿qué le vamos a dar? Mira, tenemos todo esto. Por eso se inventaron. Porque había gente que era alérgica a la aspirina y pues le dieron clopidogrel o prasugrel o ticagrelor. ¿Sí me voy explicando? Eso es importante. Ahora, no hablamos de eso. Ya estamos en el diploma de medicina interna, estamos ya en las finuras de eso. Ahí en medicina interna les voy a explicar, ¿no? Cómo es que se da la cardiopatía isquémica y los famosos accidentes cerebrovasculares. Pero les voy a dar un dato importante, fíjate bien para que tengan el dato. Cuando hablamos de los accidentes cerebrovasculares, tenemos de dos tipos, fácilmente para recordar. Tenemos de tipo isquémico, ¿no? O sea, que le falta sangre al cerebro. Y número dos, tenemos el famoso, ¿qué? Hemorrágico, ¿vale? Más o menos, para que tengan el dato, porque es importante esta información, el isquémico por mucho es más, 80%, hemorrágico 20%. El hemorrágico lo podemos dividir en varios, ¿no? Que el subaracnoideo, que el intracraneal y el cerebral, otras cosas por ahí. Más o menos, ¿sí queda o no? Ok. Antes, fíjate bien, fíjate David, antes de que le falte al cerebro sangre, hay una cosa, apúntalo por ahí, Germán, fíjate, que son las famosas, en inglés se llaman las tías, ¿no? La tía, en inglés. Que en español, yo digo las tías porque así me lo enseñó mi maestro en paz descanse, ¿no? Las tías son los ataques, ¿no? Isquémicos transitorios, ¿no? Transitorios. Es decir, antes de que se dé un accidente cerebrovascular, no se dice EBC, Geraldine, porque el EBC es un evento y los eventos se planean como el de hoy, ¿verdad? Nadie planea, vea Diana, que mañana se me muere el cerebro, ¿verdad? Entonces no decimos eso, decimos accidente cerebrovascular, aunque se escuche medio menso, ni modo, así es Gaby. Y entonces fíjate bien, los pacientes, vamos a verlo así, imagínate a ver si me pueden seguir, es un ejemplo muy tonto, pero nos va a servir preciosos, una coca, porque sé que ya la vi, Víctor, ahí la traes, ahí la vi. La coca, y tú agarras la coca y tú la vas a como a, ¿cómo decirlo? La vas como a agitar. Cuando tú la agitas la coca, salen un chingo de burbujitas. ¿Sí me voy explicando? Ahora, haz de cuenta que esto no es coca, es sangre y no es refresco, la botella es un corazón. En el momento que un corazón tiene una cosa que llamamos fibrilación atrial o auricular, pasa exactamente lo mismo. Se forman un chingo de coagulitos. Esos coagulitos, ¿qué crees? Viajan a la sangre, pero son coágulos chiquititos primero. Y estos van a formar ataques que isquémicos que transitorios. Es decir, es la arteria que llegaba como tal al ojo, ¿sí me explico, niños? Y de repente el pinche coágulo viene por aquí, viene por aquí. Y de repente tapó y la señora dice, no mames, no veo de mi ojo derecho, no veo. Se espanta la señora. Aguas, acuérdense de esto porque lo van a ver con sus familiares seguramente. No veo. Y de tanto que se retrasa la señora, aumenta la presión que arterial y el pinche trombo se mueve. Y ya, la señora dice, ya, se me quitó. Aguas, Cuando vean un paciente así, o que diga de repente de, cabrón, mi mano, no puedo mover mi brazo, y literalmente le dura unos segundos a minutos y luego resuelve, agua, estamos ante la presencia de la tía, del ataque isquémico, ¿qué? Transitorio. ¿Qué es lo que sigue? De acuerdo a la literatura, si ven un paciente que tiene eso, en los próximos 15 días hay un 50% de probabilidad que pueda generar un ACV, irregularmente de tipo ¿qué? Isquémico. No sé si me estoy explicando, ¿sí queda o no? A esos pacientes, ¿qué crees que tienen eso? Pues fíjate, no le podemos mandar, fíjate Alejandría, no se puede mandar anticoagulantes, ¿verdad, Ariadne? No se puede mandar, ¿por qué? Porque no tiene coágulos realmente, son plaquetas ahí medio unidas con un poco de fibrina. Y en estos casos utilizamos prevención secundaria cerebrovascular y cardiovascular
lo que serían los antiagregantes. No sé si me puede explicar, Elizabeth, ¿quedó por allí? ¿Sí tiene por qué hay que mandarlos o no? Ahora les pregunto a ustedes, doctor Francisco, fíjate, les pregunto, tienes un paciente, Gaby, que le están dando aspirina o clopidogrel porque sufrió esto, ¿se lo vas a suspender 3 días antes para la cirugía de un molar que le vas a hacer? No, ¿verdad? O sea, porque va a quedar muy bien sin sangrado en la cirugía, pero seguramente el señor va a llegar al cielo, ¿no? Gracias a suspender esas cosas. ¿Sí van viendo esto o no? Y lo he escuchado en tantas clínicas de, no, hay que suspenderlo 2 a 3 días. A ver, espérate. Solo lo suspendemos en cirugías mayores. ¿Sí me explicó? O damos algunos reemplazos. En odontología, ustedes están considerados como una cirugía menor. Y no es grosería ni para mostrar a nadie. Cirugía mayor, hablamos de un recambio valvular protésico, no corazón. Una hernia en el abdomen, hablamos de eso. Pero en estos casos se recomienda, y lo dicen sus propios colegios de ustedes, lo recomiendan sus guías, manejen elementos hemostáticos. Pues la doctora Chavarral es de ustedes, ¿no? Hemostáticos. Tienen que manejar hemostáticos. Yo ya no me meto ese tema porque ya se dio. No sé si llegué al punto, sí toqué las fibras profundas de su ser, ¿sí? Por ahí Víctor, Gaby, Alma, ¿sí? Más o menos. No olvidar eso de las tías, ¿eh? Así te estamos ante una tía, ¿eh? Aguas. Las tías son un previo de un accidente cerebrovascular, ¿de acuerdo? Ahora un punto importante. Alguien me diría, ¿existe algo previo antes de lo que sería el infarto agudo al miocardio? Sí, yo pondría por allí. Yo pondría como dato, por ejemplo, lo que sería la famosa angina. ¿Has escuchado esto por ahí? La angina de pecho, el pánico de angina de pecho, la angina que llevamos tal cual decimos que es estable, ¿no? Es un paciente que de repente le duele el corazón cuando hace algún ejercicio y demás, una dificultad respiratoria, ¿no? Y todo un dato cardiovascular. Pues a esos pacientes les mandamos antiagregantes, ¿me explico? Porque seguramente ya se empieza a tener datos de una posible lesión y los podemos ayudar como prevención secundaria. Según este infarto, ya se infartó seguramente. Por eso es importante pedir un electro y hacer una evaluación mucho más profunda. Preciosos. Entonces, yo, para no llamarlo así, le decimos así, síndrome coronario agudo. Yo pondría eso, síndrome coronario agudo, y le ponemos ahí. Ahí los mandamos perfectamente. ¿Sí me expliqué, niños? Ese es el punto. Ahora, fíjate bien. Entonces, lo ponemos, si tiene paciente de infarto agudo al miocardio previo, o pone ahí también otra palabra, agudo. Es un paciente que ahorita le dio el pinche infarto. ¿Qué le damos otra de primer golpe? Antiagregantes. Es un paciente que tiene un pequeño trombito arterial, ¿no? En el cerebro. ¿Qué le damos ahorita? Antiagregantes. ¿Sí me explico? Porque no me voy a arriesgar a que tiene el problema cerebral y le doy un anticoagulante y tengo una hemorragia. ¿Sí me explico? Tengo que utilizar un antiagregante. Por eso es la indicación. Ahora, otro punto. Vamos a tener una segunda indicación que va a ser justamente en profilaxis, ¿no? Post-quirúrgica, ¿no? Y decimos como tal, para tener una prevención en la trombosis, ¿no? Trombosis. ¿Qué tipo de trombosis? Fíjate bien, una muy sencilla, ocasionada por la aplicación, por ejemplo, de un stent cardíaco, coronario, o, por ejemplo, cuando hablamos de un ¿qué? De un bypass, ¿de acuerdo? Esos pacientes que les acabas de poner un stent o un bypass tienen que usar antiagregantes. No es pregunta, ¿sí me explicó? No es pregunta. Y así los vas a operar, ¿eh? Los vas a operar. De verdad, yo sí me he enterado porque tengo la desgracia, ¿no? Y luego me cuentan cosas que son pacientes conocidos, que el odontólogo le quitó y se le tapó el stent y es un problema, ¿eh? Es un problema que, bueno, al final el cardiólogo es el que toma la rienda, pero desde el punto de vista legal, el odontólogo tiene responsabilidad, ¿eh? Si le quita eso, no tiene por qué quitarle nada, ¿sí me explicó? Más bien, y la justificación de él siempre es que me va a sangrar, espérate. Más bien lo que no has considerado es como este proceso de poder tener a un paciente, ¿no? Con la capacidad de tener fármacos hemostáticos, ¿verdad? Algo más allá de solamente suspender. Y un dato más, fíjate bien, Gaby, apunta esto. También nos indicamos un dato más, donde tenemos prevención de la enfermedad arterial periférica. Apúntale, esto es bien importante y bien conocido. A ver, paciente que de repente, fíjate, esto es importante. Híjole, no quería hablar de esto, pero de verdad ustedes me motivan mucho. A ver, rápido. Ya, después le seguimos, después seguimos. Fíjate bien, ¿cómo nos podemos ir? Ponle aquí rápido, patología vascular. No te enojes, yo sé que es farmacología, pero nada más para que vayan viendo que todo se va relacionando, ¿cierto?
La patología vascular, muy breve, 3 puntos importantes. Después en medicina lo revisamos bien. Se puede dividir en patología como tal venosa y patología como tal arterial, ¿cierto? Dato importante, la patología venosa arterial la podemos diferenciar muy bien para que tengan unas ideas. Vamos a 3 factores. Número 1, ¿cómo es el dolor en los pacientes? ¿Cómo se encuentra el estado cutáneo, ¿no? La piel, para ser más puntuales, ¿no? El estado cutáneo, te explico qué es eso. Y dónde va a ser el sitio más común de localización de las úlceras, si se llegan a formar. ¿De acuerdo? Es una tablita medio mensa si quieren verlo por allí, pero a mí me parece muy útil. ¿De acuerdo? Fíjate bien. Vamos a trabajarlas, vamos a verlas con detalle preciosos. Espero que les funcione esto. Fíjate bien. En la patología vascular, cuando hablamos de que es de factor venoso, ¿qué crees? El dolor nos va a dar siempre en reposo. Apunta eso. Es un paciente que tiene varices, fíjate, Gaby, y cuando no está haciendo nada, ¡ay, me duelen las piernas! ¿Le suena conocido eso? Sí, ¿verdad? Le suena. Entonces ya todo el grupo de mujeres, sí, pues sí. Pues sí, ¿no? Luego los caballeros que usan tacones también, ¿no? Pero aguas. 2, ¿qué crees? La patología arterial, apúntale por allí, mi estimada Sandra. El dolor es en actividad o en activo. Es decir, el dolor es cuando el paciente se pone a caminar. Punto importante. ¿Sí van viendo? El paciente que dice, doctor, ¿qué cree? Doy 3 pasitos, 4 pasitos, subo escalones. ¡Ay, me duele la pierna bien cabrón!, ¿no? Aguas. Piensen en una patología vascular trombótica arterial. ¿Sí me explico o no? ¿Sí vamos? Es el punto, ¿eh? Vean cómo la otra duele en reposo y por eso es que la gente con varices le decimos, pues haga actividad física, ejercicio y demás, y el dolor se le va quitando. ¿Sí van viendo o no? A diferencia de estos que pues no, les duele más, no pueden hacer ejercicio. Dato que sigue, el estado cutáneo. Vamos para allá, preciosos. El estado cutáneo, en la patología venosa, hay daño a la microcirculación. Es decir, la microcirculación es la que va a llevar todo el líquido intersticial. Por eso, como tal, va a tener, apúntalo, la piel húmeda. Va a ser un paciente que tiene piel húmeda. Y aparte de todo, tiene edema. ¿Sí lo han visto, no? Es el paciente con su edemota y su piel húmeda, toda sudorosa, ¿no? Esa zona está allí, toda húmeda. Por otro lado, la patología vascular arterial, como tal, tenemos una piel que seca, ¿de acuerdo? La toca está seca. Último dato, las úlceras, ¿no? Si hacemos una anatomía del pie, es un pie ahí medio culero, ¿no? Pero no se estresen como tal, ¿no? Así, los piecitos aquí, ¿no? Y segunda anatomía, ¿no? Las úlceras, vamos a ver, en el caso de las zonas venosas, se va a formar aquí las úlceras en los maleolos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los maleolos es donde se van a formar las venas más importantes de la patología vascular venosa, que son como tal las venas safenas, ¿verdad? Y anatómicamente, ya solo ven otro momento, las safenas que tenemos es la mayor y la menor, donde la mayor se forma anterior y medial al maleolo medial, ¿no? O tibial, y la safena menor o parva o chiquita, ¿no? Se forma posterior al maleolo lateral, ¿no? O tibial, perdón, o fibular, el tema correcto. Entonces, los tobillos, para que me entiendan, ahí, Víctor, todo bien, ¿vale? Mientras que, cuando hablamos de las úlceras, por ejemplo, en la patología arterial, nos encontramos, ¿qué crees? En los dedos, se encuentran distales. Un sitio importante es que encontramos como tal en los dedos, porque las zonas de los dedos es donde comienzan las arterias, ¿verdad? Las arterias digitales, ¿no? Donde encontramos básicamente esta zona de alteración, ¿no? Entonces empieza a doler y tenemos úlceras en la parte más distal. ¿Qué crees? Ahí viene el punto importante. ¿Cuál crees que sea el tratamiento en pacientes que tienen patología arterial? ¿Cuál es el tratamiento que utilizarán aquí? Antiagregantes. ¿Se dan cuenta o no? ¿Por qué? Porque el tipo de trombo, ¿cuál es? Blancos. ¿Por qué? Porque el trombo es celular. ¿Por qué? Porque el trombo se forma en arteria. ¿Por qué? Porque está indicado en eso. ¿Sí me voy explicando? Ahora entienden, María del Pilar, por qué la aspirina no sirve para ni madres en las varices, para nada. Y la gente lo usa, ¿eh? Porque la gente dice, es que la aspirina adelgaza la sangre. ¡Ja! Me cago de risa cuando dicen eso, ¿eh? O sea, mal, Sandra. No pueden decir eso. No pueden decir que viene de programa de farmacología aquí de la UNAM, hablando así, ¿eh? O sea, no es permisible, ¿eh? O sea, me niegan, ¿eh? ¿Quién fue tu maestro? ¿Quién sabe? Me niegan, ¿eh? Me niegan. O sea, no digan eso jamás. Que se vea que tienen la capacidad de poder identificar varias cosas. ¿Sí me explico?
Y eso, de hecho el dato es importante, eso, paciente con claudicación intermitente, utilizamos antiagregantes, lejos de dar anticoagulantes de primera instancia, agua. Entonces un paciente que le están dando, ¿no? Fíjate, ¿por qué te da el comentario? Fíjate, Pilar, ¿por qué te da el comentario? Porque el paciente llega a tu consulta y te dice, ¿qué cree? Me duelen mis venas, pero usted no sabe cuál es la diferencia entre venas y arterias. ¿Sí me explico? Tú tienes que preguntar cuando le duele al caminar o en reposo, ¿no? Cómo siente su piel, no se forman las varices, o en este caso la patología de la úlcera, ¿no? No se alcanza a formar. Para poder terminar. Y si ves que te dice que todo corresponde a varices, pues la aspirina realmente no tiene ningún sentido, la puedes retirar. ¿Sí me explico? Pero si te está diciendo como tal que es un tema arterial, ¿no? Pues mira, piel seca, se me forma una úlcera en los dedos, ¿no? Es más, lo llaman claudicación intermitente, camino y claudico. No le puedes suspender la aspirina, o sea, no puedes hacerlo. No puedo hacerlo, no será la mejor opción, no será lo más inteligente. No sé si me expliqué, preciosos. ¿De veras me di a entender? ¿Sí, en serio? No me mientan. Paquito, ¿sí me expliqué? Paquito Núñez, sí. Y ahí, Daisy, Elizabeth, ¿sí? ¿De veras? Entonces, la aspirina no hay que suspenderla, y había dicho que en caso de los inhibidores del ADP, esos sí se pueden suspender. Ahorita voy para allá, ahorita, no te vayas, doctora Fajardo, ahorita voy a hablar de la indicación de qué hacer en cirugía, voy para allá. Espera. Muy bien. El dato, quiero que se lleven, con gusto, que se lleven es el siguiente, fíjate bien, es, pues que se inventaron, ¿qué crees?, antiagregantes para este problema, porque se dieron cuenta que en la patología arterial, fíjate bien, un dato más, cómo se encuentra el estado del vaso, y se dieron cuenta de algo más, que aquí existía vasoconstricción, ¿sale? Entonces el vaso se hacía pequeño, ¿y qué crees?, se quedaba sin sangre, por eso se mueran los dedos, María del Pilar, ¿ya viste? En el otro había una vasodilatación, y por eso había el edema, y por eso se hinchan tanto las piernas, y por eso todo ese proceso. ¿Sí me explico o no? ¿Y qué crees? Fíjate bien, mi estimada doctora Elizabeth Fajardo, fíjate, al final alguien dijo, no pretendo que sean dermatólogos, ¿no? Alguien dijo, le podemos dar aspirina clopidogrel, y si inventamos un fármaco más cabrón, o sea, y si inventamos un fármaco que sea que antiagregante, fíjate qué chingón, antiagregante, pero que también tenga, ¿qué cosa? La capacidad de ser dilatador, y que mejore el paciente la claudicación intermitente, y que también se considera que es un antiagregante, y dijeron, órale, vamos a generar, mira, los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, que esta fosfodiesterasa 3, ¿qué crees? Fosfodiesterasa vascular, y es vascular regularmente arterial. Puede ser venosa, pero no es arterial. ¿Y qué crees? ¿Qué es lo que forman estos fármacos? Lo que hicieron los fármacos es que el vaso que estaba pequeño lo hacían que más grande. Y también las plaquetas que se estaban juntando las fue dispersando. ¿Me voy explicando o no? O sea, dos efectos. Efecto agregante más vaso dilatador. ¿Sí me voy explicando o no? Y estos pacientes que generaron este fármaco especialmente para eso, apúntalo, te va a servir para... La gente lo toma, te lo juro por Dios, yo los veo todos los días. Uno, se llama Silostazol. Silostazol. Lo venden en la fama de San Pablo, te lo juro. Lo venden, ahí lo vas a encontrar. La gente toma Silostazol o, por ejemplo, Dipiridamol. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Podemos utilizar para la patología arterial periférica aspirina, clopidogrel? Sí. Pero ¿qué crees? Hay fármacos más chingones que son estos. Silostazol, ¿no? Y como tal, dipiridamol. Niños, ¿sí me voy explicando o no? El famosísimo, nada más para que tengan ahí el dato, el dipiridamol, y quiero apuntar el comercial, es el Persatin, ¿no? Persatin. Y como tal, el silostazol es el famoso Clauter. ¿Por qué le pusieron como tal Clauter? Porque hablan de la claudicación, ¿verdad? La claudicación. Y estos fármacos vienen como tal, el dipiridamol como tal de 75 miligramos, a ver si viene con aspirina, lo vas a encontrar así, dipiridamol con aspirina, o silostazol viene como tal de 100 miligramos, todos son una vez al día. Preciosos, no sé si me di a entender. ¿Sí van viendo o no? Los antiagregantes, fíjate bien, yo espero que se lleven eso, no nada más es la pura aspirina. Aspirina, clopidogrel, pasugrel, ticagrelor, silostazol, dipiridamol, pero estos son para la patología arterial porque tienen, aparte de un efecto antiagregante, el efecto que tienen como tal es un dilatador arterial. Mejoran la perfusión sanguínea distal y por eso les ayuda muchísimo a los pacientes.
No sé, doctora Fajardo, si quedó mejor. Doctores por ahí Marcelino, doctora Pilar, ¿cómo lo ven? ¿Ya mejor o no? Sí, mejor, gracias. ¿De qué? Con gusto. Entonces, a ver, quiero que se vayan con esto. No se casen, por favor, con que los únicos antiagregantes son aspirina y clopidogrel, ¿de acuerdo? Hay muchos más, ¿de acuerdo? Hay muchos más. Y no estoy poniendo otros, porque tenemos otros más, ¿no? Pero ¿qué crees? No están en México. Se me haría absurdo dar una clase que no tuviéramos aquí, pero hay otros más. ¿Sí me explico? Hay uno que generaron tal cual, que alguien se inventó otro fármaco, ¿no? Son tal cual así, los inhibidores. Esto no estamos en México, estamos en Estados Unidos únicamente, de la glucoproteína, glucoproteína 2B, 3A. O sea, estos literalmente van contra estos, ¿me explico? Es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Este fármaco, solamente quien quiera apuntarlo, realmente ni lo tenemos y mucho menos. Se llama así ABC, así ABC, así, Sissimar. Que también, ¿qué crees? Es uno de los antiagregantes, ¿no? Que son inyectados, ¿no? Es de los pocos inyectados que tenemos. Y que es un MAP, quiere decir antibody monoclonal, no es un anticuerpo monoclonal, ¿de acuerdo? Ya hablaremos de biofármacos en el módulo que sigue, pero pues bueno, tengamos algunas ideas importantes. En México, no tenemos en México, pero es importante que sepan que tenemos algunos en una presentación pues, que no es la tomada. O sea, son casi todos tomados, ¿de acuerdo? Preciosos. Con esto tendríamos casi cubierta esta parte. Vamos a ver al punto, mira, al punto. Vamos a nos interesa, fíjate bien. Y vamos a este punto, fíjate bien, doctora. Te va a dar. Este es el artículo más actual, ahí tome la foto si quieres, más actual, que nos habla de esta, cómo usar antiagregantes y cómo usar anticoagulantes en general. Es una revisión muy buena, buenísima. Pero les voy a decir algo, fíjate, doctora Fajardo, como que les falló el inglés algunas cosas, ¿no? Para explicar el por qué. ¿Qué nos dice? Y con esto va a cerrar esta primera parte. Ese es el original, viene así toda la tablita, pero como tenemos problemas con el inglés, vamos al español. Ahí está, las puse en español, ¿eh? Es la misma, nada más que vamos enfocados y lo que nos interesa. Pues tómale foto. Fíjate bien. Ahí ve el protocolo, fíjate bien. Todo este pinche asunto para esto, Aldair, fíjate bien, ¿eh? ¿Qué dice? Si el paciente, vamos a ver aquí está el fármaco, ¿no? Así está el fármaco, su vida media, tiempo de suspender antes de una cirugía menor, lo que nos interesa, la mayor nos interesa, tiempo para reiniciar después de cirugía menor, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa. El primero que vamos a revisar se llama la aspirina. ¿Qué nos dice? La aspirina pues dura todo el tiempo de una plaqueta y mira, ve, en cirugía menor y mayor usualmente que se va a continuar. ¿Sí queda o no? Ya, con esto queda justificado, ya no me van a preguntar de que si lo nada. Oye, está usando clopidogrel, ¿qué es lo que procede? Ah, ven, con clopidogrel también dura todo el tiempo. ¿Y qué crees? Se suspende, qué importante, de 5 a 7 días, ¿de acuerdo? ¿Sí queda o no? Aquí sí. Y, dato importante, terminando la cirugía, 24 horas después, ¿qué crees? La voy a reiniciar. ¿Sí me expliqué? Ese protocolo. Ahí lo pueden revisar en el artículo, está muy claro, ¿no? Pero le estaba ahorita ya resumida para que sea más sencillo. ¿Qué pasa con nosotros, por ejemplo, con Prasugrel, ¿no? Por ejemplo, igual 10 días, lo suspendo y reinicio igual. Misma condición, por ejemplo, ¿no? Con clopidogrel. Mientras que, por ejemplo, con el caso de ticagrelor, pues bueno, ese es un poquito menos el tiempo, se suspende menos tiempo, que será 3 a 5 días, y también se va a reiniciar como tal a las 24 horas. Y con esto cerramos el tema de antiagregantes. ¿Dudas o preguntas? ¿Quedó? ¿Quedó así el protocolo? Entonces, ¿cómo se va a hacer? Muy puntual, Dairais, muy puntual. Porque es el tema, ¿eh? Aspira no suspendo, pero sí voy a suspender los demás. Y aquí está el tiempo. Les voy a decir algo, ¿por qué me gustó el artículo? Porque te lo expresa en esas condiciones. Ahora diría por ahí Lidia, pero es que una odontología es diferente. A ver, Lidia, vámonos con ese comentario de las odontologías. Fíjate. Mira, aquí está. ¿Qué dice la ADA? Así ya resumiendo, la ADA. Dice que literalmente no necesita ser interrumpida por procedimientos dentales, ¿de acuerdo? Y utilizar medidas de control para hemorragia intraoperatoria. Y ahí está como tal la publicación del 2021, ¿vale? Que dice como tal, por ejemplo, este journal canadiense, ¿no? Que dice lo mismo. Básicamente, tenemos que utilizar, se recomienda continuar con la terapia antiagregante, ¿no? En procedimientos dentales, y lo mismo, pretenden utilizar medidas locales para la hemostasia, hablando de la aspirina precisamente como tal. Ahí está la publicación. ¿Sí queda?
También, si nos vamos, por ejemplo, a esta parte del Journal de Mastofacial, pues nos habla de esto, ¿no? Como tal que, pues, es un poco más concreto, nos dice que el temporal clopidogrel se puede suspender, ¿no? Y se reinicia 24 a 48 horas, lo que vimos ahorita, ¿cierto? Y ahí está el artículo. ¿Preciosos? ¿Sirve de entender o no? Entonces, tanto la parte médica o cirugía menor como la parte odontológica creo que está bastante justificado. No hay problema con eso. No puede haber dudas en el protocolo, ¿vale? ¿Sí me expliqué, niños? Y lo que les decía, también para que tengan la información, sí, ahí, véanlo por favor, es el artículo que explica que la aspirina no funciona para prevención primaria, ¿de acuerdo? La aspirina sirve muy bien para prevención, ¿qué? Secundaria, ¿de acuerdo? Es decir, si ahorita tienen un paciente que toma aspirina porque no se quiere morir, se tiene que retirar, ¿de acuerdo? Si no tienen antecedente de infarto, cardiopatía isquémica, que tenga un previo de accidente cerebrovascular, tipo de angina, arteriopatías, se tiene que suspender. ¿Sí me explicó? Es más probable que muera por aspirina a que no muera por aspirina. Preciosos, ¿me dio a entender? Doctor, por ejemplo, en los pacientes que mencionan que sufrieron de microinfartos en alguna vez, ¿ahí la aspirina funciona? Sí, pero en el caso de microinfartos también depende mucho del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de tiempo de menos de 3 años, pues puede ser indicado uso de aspirina, pero regularmente los microinfartos a veces se quedan como en el dudas, ¿eh? Ni siquiera saben si fue un microinfarto, ¿no? Pues a ver, el diagnóstico se complementa con un electro, ¿no? El cardiólogo determina si realmente hubo eso. Si no hubo microinfartos, pues la verdad es que se utilizan estatinas, ¿no? Otra vez para hacer la prevención primaria, porque las estatinas hay una de ellas muy importante que es la simvastatina, aparte de tener este efecto de control de placa lipídico, tiene un efecto antiinflamatorio, entonces los ayuda muchísimo a que no genere un segundo evento. ¿Me explico? Eso es lo importante. ¿Sí, Doc? Pero sí es importante, les digas a los pacientes que los que tomen aspirina, porque mi mamá me dijo que para prevenir un infarto, Nel, explícales que no, que sirve para prevención secundaria, pero tenemos fármacos para prevención primaria, y son estatinas. Eso es lo que tienes tú que decirle, esa es la obligación como odontólogo. ¿Sí queda? Porque luego la gente dice, no, que yo me lo voy a tomar, no me quiero morir, porque mis hijos me quieren quitar la casa. Muy bien, señora. Quiere aguantar mucho sin que le quiten la casa, prevención primaria, estatinas. Y hay otros fármacos, no son estatinas, hay otros más. ¿Me expliqué? ¿Sí queda o no? Es más probable que mueran por aspirina, está demostrado, ¿eh? En alguien que no la necesita, a alguien que, pues bueno, podrá retirarla y vivir una vida mejor, ¿no? Esto, las hemorragias gastrointestinales, los sangrados, la acidez metabólica y todo lo que produce, está cañón, ¿eh? No está tan fácil. Entonces sí es importante retirarlos, ¿de acuerdo? Ahora, un dato importante. ¿Por qué razón? Y a lo mejor esto los va a dejar un poquito más intranquilos, ¿no? ¿Por qué razón me estás diciendo que el clopidogrel, pasosucrete, cagrelor, pues ellos sí tienen que suspenderlos? Porque, por ejemplo, la eficacia de aspirina, apunta al de la eficacia de aspirina es del 20 al 30% de quitar, por ejemplo, la agregación plaquetaria. No es mucho. La eficacia de los clopidogrel, pasosucrete, cagrelor, los de ADP, es más o menos entre el 40 y 60%. Es decir, como la antiagregación es más del 50%, ¿sí me explico? Por esa razón se suspende. Pero en el caso de la aspirina es un tercio del 100%. No sé si me voy explicando. O sea, los de ADP, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, de base, 50%. O sea, es un volado el sangrado. ¿Me explico? Y en la aspirina es un tercio. De 3 pacientes, uno te va a sangrar, pero no hay bronca, los otros 2 no. ¿Sí me voy explicando? Esa sería la forma práctica de verlo. Los inhibidores de fosfodiesterasas, como por ejemplo el dipiramol, los tatol, silostatol, son más o menos 20-30%, es muy poquito, son como la aspirina, ¿no? Y por ejemplo el abicicimab, más o menos 80-90%, es un chinguero, ¿me explico? Pero bueno, se van determinando para diferentes cosas. Y repito, no estamos ahorita en el tema de anticoagulantes, no he llegado a anticoagulantes, estamos únicamente en hemostasia primaria. ¿Sí quedó? Para los demás, Sarita, Raimundo, Lupita, Walter, no te he visto por ahí. Por allí, Luis Ángel. ¿Sí? ¿Preguntas? Por ejemplo, a mí me tocó que en el COVID recetaban mucho la aspirina, que, bueno, como para prevenir trombos. Y no sé, bueno, ya viendo todo esto, tal vez no tenía con mucho efecto preventivo, o sí, no sé.
Muy buena pregunta, ¿no? Ya se respondió, doctora, muy bien. Cero, nada. ¿Sale? Nada. Ahora, un problema importante, por ejemplo, en los niños no se usa aspirina, ¿no? Es un punto interesante porque provocaba el tema famoso síndrome de relleno, que nunca he visto uno, pero se superhabla de este síndrome, ¿no? Que básicamente es una liquefacción cerebral. Hay gente alérgica a la aspirina, de verdad. Entonces usamos, por ejemplo, clopidogrel, ¿de acuerdo? Si ves el costo, la aspirina es súper barata, ¿no? El clopidogrel es caro. Yo le digo, María del Pilar, a los pacientes, ¿no? Yo trabajo en dos hospitales, en un hospital pobrecito, en uno de muy rico, la verdad, ¿no? Suena horrible, ¿eh? Pero en el pobrecito, pues tengo que prescribir algo que puedan adquirir. ¿Sí me explico? Les mando aspirina. Y en el hospital, pues ya más cariñoso, pues les mando clopidogrel, ¿no? Porque el paciente también es eso, ¿eh? Fíjate, Gaby, hay gente bien rara. Si le digo, Diana, al paciente que le va a dar un fármaco que le va a dar mucho, como la aspirina, bla, 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 va a decir, ay, no, tan caro me cobró para aspirina, ¿cómo cree? Entonces la gente piensa que al ser más caro es mejor, pero no. La única diferencia entre aspirina y clopidogrel, entre muchas cosas, es que, por ejemplo, el clopidogrel, de alguna manera, es un mecanismo mucho más específico. El receptor P212 del ADP, o sea, es una cosa bien específica, ¿sí me explico? Y la aspirina no, la aspirina es la COX, la ciclooxigenasa, es mucho más sencillo, por eso es más barata, ¿sí me explico? A esto como tal es una farmaconomía, pero si me preguntaras, pues cualquiera de los dos se puede ocupar en la misma y te ayudan muchísimo, ¿sí me explico? Siempre y cuando usado a 100 miligramos, ¿no? Idealmente, ¿no? Eso es un punto bien importante, ¿no? Y post-state, ¿no? Post-aplicación bypass y demás, usamos Coplavix, usamos los dos, ¿eh? Usamos aspirina clopidogrel, les va muy bien y al final nos dejamos con alguno de los dos. Más o menos, sí queda. Tienen que saber esas cosas de veras, mi estimada Marta Isabel. No pueden ser ajenos a esto, Luis, ¿sale? No pueden ser, tienen que saberlo, o sea, y el tema de suspender o suspender, por eso si te das cuenta, me fue toda la historia de la plaqueta, ¿no? Para que justificáramos al final. Miren, doctora, no pudimos empezar por esto de la chingada. No, doctora, no puede, necesitamos tener todo este bagaje, ¿no? Para poderlo llevar hasta el momento que quería que era el día de hoy. Preciosos, ¿me dio a entender? ¿Sí? Doc, yo tengo una duda nada más que me surgió ahorita. Por ejemplo, ¿la aspirina va a inhibir a todas las COX o va a inhibir solamente a una? Qué buen punto. La aspirina, dependiendo de la dosis, hace la inhibición, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la aspirina entre 80 y 300 miligramos más o menos, el efecto que tiene es antiagregante, y esa es la COX-1, específicamente COX-1, y decimos no selectiva. Ese es el término. COX-1 no selectiva, ¿de acuerdo? Porque entonces, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de las COX-1, 2 y 3, ¿no? Por ejemplo, no selectivas, pensamos, por ejemplo, en cualquier otro AINE, ¿verdad? Y el efecto que va a tener, ¿cuál va a ser? Antiinflamatorio, antipirético, ¿sí me explicó? Pero aquí no, el efecto que quiero es a la COX-1, porque la 1, que es constitutiva a nivel vascular, es la que tiene la función de toda la hemostasia primaria para la plaqueta. ¿Sí, mi doc? Más o menos. Pues COX-1 selectivo a una dosis, porque si la aspirina aumenta de dosis, ¿qué crees? Cambia el efecto. Tiene efecto antiinflamatorio, antipirético y demás, entonces ya no me sirve para lo que quiero. ¿Me explico? ¿Sí, más o menos, chicos, por ahí o no? Sí, doc, muchísimas gracias. Y un dato más, por allí. Hay fármacos que pueden aumentar o disminuir, platicaremos de eso, ¿eh? La coagulación, platicaremos de eso. Que también es otro tema, ¿eh? Hay la gente que usa estos con omeprazol y eso, el omeprazol aguas, hace que sangren más aguas, omeprazol. La gente que usa omeprazol con esto sangran un chingero más. Ya explicaremos el por qué, ¿sale? Entonces no me sirve, quítalo de subir el omeprazol, les dije, utiliza otras cosas como por ejemplo el pantoprazol. ¿Se queda? Bien, no más 5 minutos, regresamos para empezar a abrir hemostasia secundaria y empezar a dar el panorama para la siguiente semana y para que estén cubiertos, ¿de acuerdo? Le dedico tiempo, pero es importante. Una duda más, perdón. ¿Cuánto tiempo pasa de la ingesta de la aspirina a que modifique la función de las plaquetas? Qué buena pregunta. Más o menos el tiempo que dura, por ejemplo, la absorción, ¿no? Ese proceso más o menos se da entre 30 minutos a 1 hora. A la primera hora ya empieza a ver el efecto. De hecho, la concentración máxima, si somos así estrictos de la aspirina en sangre, es a las 3 horas. A las 3 horas tengo ya prácticamente toda la inhibición. ¿Y cuál es el problema? Aunque la aspirina se va a eliminar prácticamente a las 4 o 5 horas ya no tengo aspirina, porque tiene extracción hepática, van a tener el efecto que se va a mantener por toda la vida.
toda la vida la plaqueta. Por eso el efecto de aspirina, clopidogrel son irreversibles, porque como no tienen núcleo, no puede volver a formar gránulos. ¿Me explico? Plaqueta tocada, plaqueta echada a perder. Ya no puedo utilizar. ¿Sí, doctora? Sí, doctor, gracias. Entonces, todos aquellos que en alguna ocasión, por alguna situación, tomamos aspirina Protec, ya estamos tocados. Sí, pero nada más 7 a 10 días. En los 10 días ya usted tiene, ¿qué cosa? Plaquetas prácticamente nuevas. ¿Me explico? Ahora, si fuera cirugía mayor y necesitara, esos son abordajes, ¿no? Cirugías mayores y necesito la aspirina porque la indicó el cardiólogo, ¿no? En una cosa así extrema, no se de los 10 días se suspende nada más 5, 3 no es suficiente. Se suspende 5 porque yo sé que en el quinto día, si dura 10 días, tengo el 50% de plaquetas inhibidas y tengo el 50% de plaquetas nuevas. Entonces, esa es la recomendación. Si van a inhibirla, por alguna razón, suspenderla, tendría que ser no 3 días, 5 días, para tener 50% de nuevas contra 50% de inhibidas. ¿Me expliqué, más o menos? Sí, doctor, gracias. Perfecto. Bien, vamos sobre esos 5 minutos y regresamos para ver secundaria y hacemos el cierre de la, ¿vale? Bien, gracias. Segunda parte.